Bien, dice la palabra de Dios así, hermanos: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis, en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y de recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Y no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido del hermano Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oremos, por favor. Padre, gracias por darnos este tiempo maravilloso de participar del culto, de los cantos. Ahora estamos entrando al tiempo de la predicación. Que tu Espíritu Santo haga la obra y seas glorificado. En Cristo Jesús te lo suplico. Amén. Amén. El apóstol Pablo, hermanos, como ese grande evangelista y misionero, supo dar todo de sí para la causa del Señor Jesucristo. Y no solamente supo dar todo de sí, sino que decidió por voluntad propia deshacerse de todo aquello que le pudo atar a este mundo para hacer la obra del Señor. En Filipenses capítulo 3, el mismo pasaje, un capítulo anterior, versículo 8, Pablo escribió a los mismos hermanos de la iglesia de Filipos y les dijo: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, dijo Pablo, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Así que Pablo había decidido, una vez convertido a Cristo y una vez habiendo recibido el llamamiento de naturaleza divina de predicar el Evangelio de Cristo, decidió dejar a su familia. Dice: lo he perdido todo. Y cuando le dijo lo he perdido todo, está abarcando a sus propios familiares. Él decidió amar más a Dios que a sus mismos parientes, que a sus primos, que a sus padres. No es que los odió ni que terminó un compromiso con ellos emocionalmente, no, porque no se puede, pero colocó a Dios en primer lugar. A eso se refiere. Dejó sus amigos, dejó su profesión. Saulo de Tarso fue instruido seguramente en las mejores instituciones escolares o universitarias que había en su tierra, en Tarso propiamente, pero también desde tiempo atrás de su conversión estuvo aprendiendo bajo uno de los grandes rabinos muy reconocidos en el pueblo judío llamado Gamaliel. Así que Pablo decidió tenerlo todo por basura para ganar a Cristo. La palabra basura que se tradujo es una palabra que en su idioma original significa heces fecales. De manera que todo lo tuvo como un desecho inservible que hiede y que no sirve para nada. De manera tal, hermanos, que es ese personaje inspirado por el Espíritu de Dios quien escribió esta carta a esta apreciada y amada iglesia para el corazón de Pablo. Así que Pablo, como ese gran predicador, como ese gran evangelista,
había aprendido, les comentó y les declaró a los hermanos filipenses, de que él había aprendido a disfrutar cualquier situación en la cual él pudiese encontrarse. Pablo no se había amargado la vida porque había recibido ultrajes y azotes y menosprecios y en ciertas ocasiones tuvo que huir de las autoridades gubernamentales para preservar su vida y continuar predicando el maravilloso evangelio de la gracia de Dios. Así que Pablo había aprendido a habituarse, es decir, a acoplarse, es decir, a utilizar y a desarrollar esa capacidad que Dios nos ha dado a los seres humanos de poder acoplarnos, a una manera de vida. Es que no puedo, me dijo un hermano. Hermano, ¿por qué no viene a la iglesia, a los cultos? Es que no puedo, no estoy acostumbrado. Pero sí está acostumbrado a irse al parque, irse a jugar a fútbol o irse a dar la vuelta el domingo. Para eso es más fácil acostumbrarse. Pero Dios nos ha dado una capacidad de poder familiarizarnos con el medio en el cual podemos estar viviendo. Y claro que sí nos podemos acoplar poco a poco al camino de Dios. Sí se puede. Es cuestión de decisión. Es cuestión de una determinación, de una acción de la propia voluntad. Así que Pablo había aprendido, hermanos, llegó a tal punto de aprender a vivir en abundancia en los aspectos materiales, pero también había aprendido a vivir en situaciones, en algunos momentos de escasez y de propia necesidad. Pero seguramente Pablo tenía en mente aquella declaración del salmista diciendo: joven fui y he envejecido y no he visto a justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Dios es bueno con sus hijos. Dios es bueno con su pueblo. Dios es bueno con cada uno de nosotros, porque a pesar de encontrarnos en un momento en situaciones de escasez, Dios nunca nos irá a dejar en esa misma situación. He aprendido a contentarme, dijo Pablo, en cualquier situación que Dios me ha permitido en la cual yo me encuentre. Sé tener abundancia como para padecer necesidad. Me parece que son expresiones, hermanos y muchachos, que tenemos que aprender a aplicarla a nuestras vidas. Porque ahora que estamos en un país extranjero, en ocasiones se nos olvidan nuestros orígenes. Y de vez en cuando Dios tiene que recordarnos de dónde hemos salido. ¿De dónde hemos venido? ¿De dónde Dios nos ha rescatado? Una hermana me dijo: hermana, le servimos frijoles, estamos teniendo una actividad en la iglesia, no aquí. Dice: pastor, ¿y eso qué es? Ese caldito cafecito. Hermana, acuérdese, todos los que estamos aquí tenemos en nuestro rostro el reflejo de esta comida. No se olvide de sus orígenes. No se olvide de dónde venimos. Pablo decía: no, yo no me olvido. Yo he aprendido a tener abundancia, lo que en un momento antes de convertirme a Cristo lo tenía, y he aprendido ahora a estar en el ministerio a tener lo necesario, a tener abundancia, pero también en ocasiones Dios nos permite cierta escasez para aprender a depender de Dios. Para aprender a depender no de los recursos que Dios nos ha dado, sino directamente de la mano provisoria de Dios. Amén. He aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. La iglesia de Filipos, hermanos, era una iglesia que tenía una estrecha relación cordial con el apóstol Pablo. Esa iglesia no solamente se preocupó por suplir algunas necesidades de este evangelista que anduvo predicando de un lugar y de otro lugar, y que dependía no en gran medida de las iglesias, dependía de Dios, pero él trabajaba. He aprendido a ser autarca, dijo, he aprendido a contentarme. Ser autarca significa a satisfacer las necesidades por mí mismo. Yo sé trabajar, dijo Pablo. Pablo se dedicaba, dijo un comentarista, a la industria textil.
Él hacía tiendas de campaña con telas, con cierto tipo de telas, con cierto tipo de pieles de animales. Y él sabía cuando no había ingresos fijos de parte de alguna iglesia, o que se olvidaban los hermanos de determinada iglesia que había trabajado con ellos. Pablo decía, no importa si yo no dependo de ellos, yo dependo de Dios. Así que Pablo se ponía a trabajar, a hacer sus negocios, ¿verdad? Sus business. Y Dios fue bueno, porque en un momento, me parece que fue en Corinto, cuando llegó a Corinto, esa ciudad griega, donde se encontró a un matrimonio, me parece que era Aquila y Priscila, que se dedicaban a lo mismo y se conocieron, y Pablo quiso hablarles de Cristo, pero ellos ya venían convertidos a Cristo desde algún tiempo atrás, parece que de Roma, y ahí se encontraron. Así que eran compañeros de milicia, pero asimismo también eran compañeros de trabajo en lo secular. Así que el apóstol Pablo recibió de los hermanos filipenses no solamente su preocupación, sino que la iglesia de Filipos, además de haberse preocupado, se ocupó en ello, sin descuidar a ese siervo de Dios. Y los hermanos dijeron, hermanos, pues ¿se acuerdan del hermano Pablo que vino y nos predicó? ¿Se acuerdan de ese evangelista que vino y nos predicó el evangelio? Pues sabemos que está en tal lugar. Y le recogieron una ofrenda y se la enviaron. Supieron que estaba en otro lugar, recogieron otra ofrendita y se la volvieron a enviar. Y ahora le enviaron una tercera ofrenda con el hermano Epafrodito. Seguramente los hermanos de la iglesia de Filipos dijeron, hermanos, pues necesitamos a un mensajero. Necesitamos a un hermano que tenga el corazón inclinado a las cosas de Dios, que aparte un tiempo en su trabajo, que dedique unos cuantos días para que vaya y nos haga el favor de poder buscar al hermano Pablo, porque sabemos que está en tal lugar, para darle esta ofrendita, esta pequeña ofrenda de amor que le hemos recogido. Así que dice que enviaron al hermano Epafrodito. Llegó Epafrodito, encontró a Pablo, lo abrazó, le dijo, hermano, Dios te bendiga. Hace tiempo que no nos mirábamos, meses o quizás años. Se pusieron a platicar seguramente, estoy conjeturando, ¿verdad? Y hasta cierto punto es válido. ¿Y cómo está el hermano fulano de tal? ¿Y cómo está la hermana fulano? ¿Y cómo están esos chiquilleros de la familia fulana de tal? ¿Y cómo está el pastor, el anciano de la iglesia? ¿Y cómo está este fulanito? ¿Y esta familia sigue yendo a los cultos? ¿Y quién más se ha convertido ahí? ¿Cómo están haciendo la hora? Y el hermano preguntando, interesado, y el hermano Epafrodito contándoles cómo estaba la situación allá en la iglesia, y el hermano Pablo contento y emocionado, ilusionado de que quizás algún día Dios le concediera a él volver a viajar a Filipos para ver a los hermanos. Pablo, con un corazón agradecido, tomó un pergamino o un papiro y tomó su pluma, el tintero, y comenzó a escribir. Hermano Epafrodito, espérame, ¿cuándo planeas regresar? Porque quiero escribirle una carta a los hermanos. Quiero que se enteren por mi viva puño y letra cómo está mi situación, y quiero agradecerles. Y yo sé que es una iglesia que han aprendido a manifestar su corazón, su afecto, su gratitud al Señor. Y yo sé que todos ustedes son una congregación que tiene un corazón siempre hacia la causa de Cristo. Necesito que les envíes este rollo, esta carta, para que lo lean allá. Así que voy a empezar a escribir. Y el apóstol Pablo escribió. Y les dijo, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin se acordaron de mí. De que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, dijo Pablo. Y luego aclara. Y no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. ¿Qué está diciendo Pablo? No les está haciendo un reclamo. Pablo no les está diciendo, a ver, hermanos, qué bueno que mandaron a Epafrodito, este hermano, porque ya era tiempo, pues, final, ya, ¿qué les pasaba? Pues si yo les hablé de Cristo, pues si yo me fui matando, yo exponiendo mi propia vida, arriesgándome para predicarles el evangelio, y Dios les salvó, Dios les alcanzó, estuve meses con ustedes, qué malagradecidos son, bola de miserables. Pablo no empezó a decirles eso. Ya al fin, está diciendo Pablo, llegó el momento preciso de que se acordaron y enviaron su corazón junto con la especie que mandaron. Dice, he aprendido, no lo digo porque tenga escasez, dijo Pablo, yo no les digo que gracias por la ofrenda,
porque esté en un momento crucial de una gran... No, dice Pablo, pues he aprendido a valerme por mí mismo. Lo que quiero hacer, dice Pablo, es agradecerles la ofrenda que me han enviado, porque será más bendición a ustedes que a mí. Dice, no lo digo, dice, para yo tener abundancia, lo estoy diciendo para que la ofrenda que recogieron y me la enviaron abunde para su cuenta, la cuenta de ustedes en el cielo. Es lo que está diciendo Pablo. Para que las bendiciones de Dios recaigan más sobre ustedes, porque es más bienaventurado dar que recibir. Si el que recibe es bendecido, imagínense más el que da, dice Pablo. Y Pablo quiere hacerles entender a esta amada iglesia de Filipos que el hecho de desprenderse de algo propio, de algo personal, no es que van a tener carencia. Las ecuaciones, hermanos, en el cristianismo no son lógicas. Cuando usted y yo aplicamos el signo de menos en nuestra vida cristiana, el resultado es más. Es decir, cuando nosotros damos, nos deshacemos, nos desprendemos de lo mucho o de lo poco, vamos a recibir más. Porque la Biblia dice, ¿qué dice? Ya me acordé. Dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que le hicieres al pobre, Dios te lo va a devolver. Parafraseando un poco el versículo. Así que Pablo decía, qué bueno que los hermanos, seguramente le dijo, mira Epafrodito, te voy a enseñar algo para que lo aprendas en el ministerio. Siempre será mucho mejor dar que recibir. Porque mira, le voy a escribir a los hermanos que porque eso es lo que yo creo y es lo que yo he estado viviendo, es mejor dar que recibir. Y les voy a escribir aquí, que lo digo porque que yo quiero que lo vuelvan a hacer, pero no para que me manden más y más dinero, sino que lo hagan para que abunde para la cuenta de ellos, cada uno en particular, las familias de la iglesia, de la congregación. Así que Pablo tenía un buen corazón para con los hermanos y él había recibido, habían preparado unas ofrendas en 2 ocasiones y esta tercera en la cual le enviaron con el hermano Epafrodito, y siempre dándoles palabras de ánimo y de bendición. Quiero que veamos, hermanos, en este pasaje, los siguientes minutos, que veamos algunas declaraciones y algunas afirmaciones o verdades eternas que encontramos en la palabra de Dios. Lo que nos enseña la palabra de Dios en estos versículos o en este relato, hermanos, es que el cristiano debe siempre confiar en Dios en cualquier situación que se encuentre. Pablo dijo, he aprendido a estar contento, a estar alegre, a gozarme, y si quizás no se pudo gozar en ciertas situaciones, por lo menos estar conforme con lo que Dios estaba concediendo en la situación en la cual se encontrara. He aprendido a contentarme en cualquier situación que yo me encuentre. Esto quiere decir, hermanos, que no solamente Pablo, sino Pablo al haberlo escrito, inspirado por el Espíritu de Dios, quería enseñarnos que como cristianos debemos siempre, como Pablo, estar expectantes bajo la provisión de Dios, aún en tiempos de necesidad, pero también en tiempos de abundancia. Lo triste, hermanos, de este asunto es que cuando tenemos, nos olvidamos de Dios. Cuando nos va bien, ya no nos acordamos tanto de Dios. Cuando ya vemos que ya pudo usted tener una tarjeta de crédito, ya no le ora tanto a Dios. Cuando ya se dio cuenta que el banco le aprobó un préstamo, entonces dice, bueno, gracias a Dios, y ya no oramos tanto para que Dios provea nuestras necesidades. Ya cuando Dios le proveyó un carro a usted, ya no tiene que, ya no le clamamos, ya no le rogamos tanto como antes lo hacíamos. ¿Por qué? Porque ya están supliendo las necesidades. Dice Pablo, no, el asunto no es así. El asunto es que Dios nos da circunstancias en nuestra vida, tanto de abundancia, de alegría, de bienestar, como de escasez y de tristezas también. Tenemos que aprender, hermanos,
no solamente a ir a buenos restaurantes, estoy hablando en un ejemplo, no estoy diciendo que vaya a un buen restaurante caro, ¿verdad? Tenemos que aprender a comer en un buen lugar, como pues a comer en casa. Un taco de chicharrón, como hemos comido, ¿verdad? Hace pocos días. Una tortilla caliente con un chicharrón saturado en grasa y rico en triglicéridos, ¿verdad? Y con un guacamole, un quesito. Dijo un tío, comida de pobres, ¿verdad? Ah, pero qué rica sabe. Pablo decía, yo sé comer chicharrón como sé comer también tacos de pescado. Dios me ha preparado. Dios me ha dado la capacidad de poderme acoplar a cualquier situación en la que me encuentre. Ahora, ¿qué debemos, hermanos, de manifestar en nuestras situaciones diarias? Se vino la pandemia, se tuvo que cerrar el negocio. Y si nos olvidamos de la pandemia, decimos, bueno, yo estaba muy bien, pero de repente, pues, algo sucedió y la clientela se me fue yendo y ahora hubo recorte de personal en la empresa y pues yo fui también entre ellos y ahora, ¿cómo le voy a hacer? Y pensamos, Señor, y ahora sí comenzamos a doblar rodillas. Señor, ¿qué hago? Ayúdame, dirígeme, muéstrame tu voluntad, ¿qué debo de hacer? Suple, Señor, tú has prometido en tu palabra que siempre nos vas a dar. Y entonces nos comenzamos a recordar de las afirmaciones verdaderas de la palabra de Dios. En cualquier situación que nos encontramos, hermanos, ¿qué debemos manifestar ante Dios? Pablo dijo en el versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor. Pablo aclaró a los filipenses, estoy contento, estoy gozoso, estoy conforme con lo que está sucediendo, pero dijo en el Señor. ¿Sabe por qué, hermano? Porque nuestras propias fuerzas no podemos alegrarnos en las situaciones. Somos humanos, esta humanidad que estamos cargando todos los días nos lleva a puntos a los cuales no deberíamos de llegar como cristianos. Pero Pablo dice, en el Señor sí me puedo gozar, en mi carne no, en mi humanidad no puedo, se me va la sonrisa, ando distraído, la mirada se me va por otro lado, pero en el Señor sí me puedo gozar, dijo Pablo. Debemos tener gozo y alegría. Porque el gozo del Señor, amados hermanos, nos sostiene cuando viene la prueba. Nehemías lo declaró en Nehemías 8:10, dijo, no os entristezcáis porque vendrán tiempos mejores. Dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Lo que nos puede sostener y lo que nos sostiene, perdón hermanos, lo que nos sostiene en tiempos de escasez. En tiempos de no tener todo lo suficiente o lo necesario, es el gozo de Dios, gozarnos en el Señor. Estar contentos, decir, Señor, bueno, pues no hay ahora y lo poco que hay, pues vamos a racionarlo y en vez de comer 3 veces al día, vamos a comer 2:30 y tú nos vas a proveer. Pues le racionamos poquito nada más. No tengo para ponerle gasolina al carro, bueno, voy a tener un poquito controlado, voy a caminar un poco, pero voy a guardar gasolina para ir al templo. Debemos tener gozo, gozarnos, hermanos, aunque no tengamos todo lo que queramos tener o no lo tengamos, necesitamos estar contentos en el Señor. Hechos capítulo 3, versículo 18, Hechos 3:18 nos dice la Biblia las siguientes palabras. Hechos 3:18 dice la palabra de Dios así: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. No es este el versículo. Habacuc 3:8, pero tengo aquí abreviado de otra forma. Este pasaje de Habacuc, hermanos, ¿se acuerda? Es, aunque la higuera no florezca. No vamos a buscarlo porque van a tardar mucho en encontrarlo. Aunque la higuera no florezca y las vides no den su fruto. ¿Se acuerda de ese pasaje? Con todo, yo me alegraré en Jehová, nuestro Dios. Mire, hermano, a veces vamos a tener lo suficiente, en ocasiones no, ¿verdad? En ocasiones vamos a recibir abundancia de parte de Dios y en ocasiones no lo vamos a recibir. Aunque la higuera no florezca y no haya mantenimiento en los labrados.
pero pues yo me voy a gozar en el Señor. Dios es el que provee finalmente, ¿sí o no, hermanos? Debemos de tener gozo. A veces sí, en ocasiones sí nos desesperamos porque nos subimos al carro y prendemos y abrimos la llave y la agujita está ya allí en anaranjado, dice una cara, y pues ¿cuándo llegó allí? Si no usé el carro ayer. Dice, no, pues esto me va a alcanzar para llegar y poquito, voy a ir al trabajo, voy para allá y luego ya para llegar a la iglesia, pues vamos a orar para que llegue con el puro olorcito de la gasolina. Ya veníamos viajando de Texas rumbo a California y veníamos en un carro, nuestra panel, y veníamos bajando y de repente me fijé y por la plática, ¿verdad? La aguja fue bajando, le digo a mi esposa, ya más adelante le pongo gasolina, pero íbamos por una zona desértica y no había ninguna gasolinera. Y es de esas veces que uno se olvida de todo lo que uno va viendo, ¿verdad? Y empieza uno a sudar, unas gotitas por aquí, otras gotas por acá. Y dicen, ¿cuándo va a haber una gasolinera? ¿No les ha pasado eso? Nada más a mí que soy el más descuidado. Y viendo ahí un letrerito, ¿verdad? Que ahí va a decir gasolinera más adelantito, y no es el letrero de otra cosa. Y veníamos y la agujita bajó. Dije, ¿dónde hay? Y decía, ahí está una gasolina, hay un letrerito, ahí faltan 2 millas, algo así. Vamos, ahí uno empujándole al volante al carro para que no se vaya a apagar. Y ahí va uno. De repente, pesó el carro. Dije, ay Señor, dale, empújalo más para que alcance a llegar. Salimos y decía, Señor, que no vaya a estar la gasolinera en una subidita porque ya se... Sí. Y ahí va uno y le quité el pie del acelerador, dije, a ver, poquito, nomás lo voy a poner con cariñito, ¿verdad? Allí para que avance poquito más. Y ahí va uno, ándale para que llegue el carro. Y se apagó. Digo, Señor, todavía me faltan unos cuantos metros a no llegar con exactamente. Y dije, pues no está de subida la gasolinera, está la salida. Pues que se ponga en verde el semáforo para no tener que hacer alto ahí antes de llegar a la gasolinera. ¿Cómo le hace uno sudar Dios a veces, verdad? Y yo, no, que no se cambie. Y se quedó en verde y gracias, Señor. Y llegué, Señor, quita ese carro que está allí, la única bomba, que ya se vaya. Y cuando íbamos bajando tuve que ir frenando y en eso el carro de enfrente se fue. Así que llegamos exactamente a la misma ángulo donde estaba la bomba de la gasolina con el tapón. Dije, gracias, Señor. A veces eso viene por descuidos, ¿verdad? Pero Dios siempre es bueno, hermano. Aún en situaciones que andamos en el desierto, Dios es bueno. Dios permite que tengamos y que sudemos unas cuantas gotas de impaciencia y de frustración, pero Dios finalmente es bueno con nosotros, ¿verdad? Y cuando veníamos ahí empujando el carro con el alma y se le va a uno la sonrisa, hermano. Y ya cuando se baja uno del carro, ¿verdad? Contento, viendo para todos lados como el Mr. Bean, ¿no? Y se baja y feliz porque, Señor, gracias porque pudimos llegar aquí a la gasolinera. Y de ahí pues ya fue otro cantar, ¿verdad? Debemos de tener gozo en medio de las situaciones. Debemos de tener también, dice en la Biblia en el versículo 11, si volvemos a Filipenses capítulo 4, la palabra de Dios nos dice que debemos de tener no solamente gozo en el Señor, sino contentamiento. No lo digo, dice, porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme en cualquier situación que yo me encuentre. Pablo tiene que aclarar en cualquier situación. No dice, he aprendido a contentarme cuando tengo abundancia, sino en cualquier situación. En cualquier situación. ¿Sabe lo que quiere decir cualquier situación? En la abundancia y en la escasez, como lo está diciendo el contexto mismo. Contentamiento. Ya decía que la palabra he aprendido a contentarme, es la traducción del término autarqués, que significa ser autocomplaciente o autosatisfacción o conformidad. No conformidad en decir, bueno, Señor, ahí te encargo, ¿no? Y uno se cruza los brazos. No, pues haz lo que tengas que hacer y Dios va a hacer lo suyo. Porque en ocasiones Dios no hace lo suyo hasta que ve que nosotros lo hacemos. ¿Verdad? Cuando fue a resucitar a Lázaro, ¿qué sucedió?
Lázaro no salió revivido de la tumba hasta que alguien vino y removió la piedra. Abran la tumba, dijo el Señor. Y hubo personas que obedecieron para que Dios entonces hiciera lo suyo. Cuando el hombre hace lo suyo, lo propio, entonces Dios hace su parte. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Pablo decía, Señor, voy a trabajar en mis negocios, pero eso no me debe de tomar todo mi tiempo para el ministerio. ¿Qué sucedió con los hermanos de los apóstoles que estaban tomando el tiempo de atender a las viudas para darles de comer y de administrar toda la despensa y la comida que estaban trayendo para atender a las viudas que no tenían parientes en la iglesia? Pues estaban quitando su tiempo de la oración y del estudio y de la predicación para abarcarlo en eso. Y dijeron, es que no podemos, no nos vengan a reclamar porque nosotros, Dios nos llamó a lo espiritual, no tanto a lo material. Necesitamos que alguien se ocupe de ello. Así que esa es la misma mentalidad que Pablo tenía. Mi mente es ocuparme en mi llamado, en mi llamamiento. Y entre menos trabaje yo en lo secular o lo secular absorba más mi tiempo, menos le daré al Señor o al ministerio, dijo Pablo. Así que yo quisiera que Dios me ayudara, pero qué bueno que me están dando esta ofrendita, dijo, porque eso me va a ayudar a mí a dedicarme más a lo que realmente Dios me ha llamado. Y aquí vemos muchos principios que no los vamos a ver hoy. Debemos tener gozo. Número 2, tenemos que manifestar no solamente el gozo del Señor en nuestras vidas, sino también contentamiento. El cristiano siempre debe aceptar y estar conforme con cada situación en la que se encuentre. Miren, hermanos, debemos de aceptar y conformarnos con lo que vivimos muchas veces. Número 1, porque Dios lo permite. Y 2, muchas veces no viene de Dios, viene como resultado de nuestras malas decisiones. ¿Sí se da cuenta? Señor, yo no te pedí este problema. No, dice Dios, tú te lo buscaste solo. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? No, tú te lo buscaste porque te saliste de mi voluntad. Dios dice, ráscate con tus propias uñas, si me permiten la expresión vulgar. Dice, no. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados o probados más de lo que no podamos resistir, dice la Biblia. Pero Dios nos dice, ok, aguanta tantito porque tú te lo ganaste y no te voy a sacar de gratis. Quiero que aprendas la lección. Y una vez que aprendemos la lección de vida, entonces dice, ok, voy a venir porque no te voy a dejar ni te voy a desamparar, dice la Escritura. Así que tenemos que aprender a contentarnos. Pablo dijo, yo estoy conforme con las situaciones en las cuales Dios me permite estar. Tengo que trabajar, pues trabajo y en cuanto tenga mi fondito, pues me voy a trabajar en la obra del Señor y voy a predicar, me voy a las sinagogas y voy y busco a los judíos y voy a buscar ahí en el arroyo a cualquier mujer o joven que haya, ¿se acuerdan por las mujeres que había ahí en un arroyo? Y les predicó la palabra de Dios. Debemos tener contentamiento. Traten de distraerse lo menos posible, hermanos, por favor. Voy a entrar a la parte final. Debemos tener gozo. Debemos tener contentamiento. Debemos de darle gracias a Dios por las diferentes situaciones en las cuales nos encontramos. La vida cristiana, quiero decirles, amados hermanos y jóvenes, vale la pena, pero solamente cuando aprendemos a estar contentos con lo que Dios permite en nuestra vida. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6, 1 Timoteo 6, 6, dice la Escritura así, 1 Timoteo 6, 6, dijo Pablo, el hermano Timoteo, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. No vale la pena la vida cristiana si no estás contento y estás conforme con lo que Dios te da. Vienen pruebas, vienen situaciones, dale gracias a Dios, porque Dios va a manifestar su poder y su gloria. ¿Recuerdan, hermanos, que en el mismo relato de Lázaro, Cristo dijo, Señor, pues si tú hubieras llegado 4 días antes, ¿qué le dijo una de las hermanas de Lázaro? Señor, si tú me hubieras hecho caso a mí, en otras palabras, ¿verdad? Si hubieras venido cuando yo te fui a buscar que vinieras, y ya pasaron 4 días, mi hermano ya se murió, ya lo sepultaron y ya su cuerpo ya hiede. Pero veniste cuando tú quisiste, casi le estaba diciendo, ¿verdad? Cristo dijo, no se preocupe, nuestro amigo Lázaro solamente duerme. Y antes de ello, Cristo dijo, esa enfermedad
no es para morir, no es para que se muera. Pero si llega a morir, va a ser para la gloria de Dios. Es decir, para que Dios manifieste su poder y su gloria. En pruebas, hermanos, que padecemos, usted y yo. Pues si le quiere preguntar a Dios por qué le permite, hágalo, pero sépalo de una vez, es para la gloria de Dios. Y ya no le busque más. ¿Qué hice yo para merecer esto, Señor? Y dramatizamos mucho, en ocasiones. No es que Job no hizo nada para merecer lo que le vino, fue su voluntad de Dios, hermano. Y Dios no se equivoca. Dios permitió a Job que viviera, experimentara algo que nunca había vivido y que nadie más ha vivido, para que usted, dice la Biblia, que las cosas que se han escrito antes, para nuestro bien se han escrito. Es para que usted y yo aprendamos de las historias de los personajes bíblicos, para que aprendamos a reaccionar de la manera que tenemos que reaccionar y de comportarnos como debemos de comportarnos cuando viene la prueba. Tener contentamiento, darle gracias a Dios. Dios dijo: no te dejaré ni te desampararé. Versículo 13, vamos a Filipenses, ya voy a entrar a la parte final. Filipenses capítulo 4, versículo 13, continúa diciendo Pablo un versículo muy conocido por todos nosotros: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué debemos de desarrollar, hermanos, cuando nos encontramos en diversas pruebas, en situaciones? Bueno, tenemos que aprender a gozarnos, a contentarnos, pero también a tener fortaleza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues he aprendido a tener escasez, y a pesar de que lo he tenido todo, pues no tengo mucho, dijo Pablo. No tengo mucho. No he recibido nada de las iglesias, decía Pablo. Tengo abundancia, es decir, cuando las iglesias se acuerdan de mí, saben dónde ando, me ayudan, me apoyan, me invitan, me dan y me comparten, oran por mí y voy y me dan para que pueda continuar mi viaje siguiendo para predicar el mensaje del Evangelio de la gracia. Pero donde se me acaban los fondos, dice Pablo, ahí me detengo, comienzo a trabajar en lo secular, recobro un poquito y sigo mi ministerio. He aprendido a tener abundancia como para tener escasez. Qué difícil, hermanos, es cuando no tenemos nada, ¿no es cierto? Tiene uno que aprender a acoplarse. Nosotros viajamos, perdón por poner una alusión personal, pero creo que puede ayudar. Hace algunos años salimos al Estado de México a apoyar a un amigo pastor. Y fuimos, mi esposa, mis hijos y yo, estaban pequeños, nos fuimos. El carro no estaba muy bien, dijimos pues en el nombre del Señor. Y viajamos, un viaje de un día y medio, lo hicimos en una semana. Y llegamos bien. Comimos como nunca habíamos comido allá en la casa, ¿verdad? Todo el viaje, Dios proveyó. Y solamente con una semana de sueldo. Con las llantas del carro que se le vieran los alambres. Bueno, y nos fuimos. Llegamos ahí y dormimos en un saloncito de una escuelita. Ahí dormimos. Nos dijo el pastor: ¿no te pesa dormir aquí? Le digo: no, yo nomás quiero descansar en algo duro. Pues ahí está el piso, me dice. Le digo: eso es lo que busco, nada más dame un colchoncito para mi esposa y para mis hijos. Dormimos ahí 3 días. Salimos a otro pueblito por ahí, a unos 10, 15 minutos, a buscar una casa, y encontramos una casa de 3 recámaras, de 2 pisos, ventanas recién puestas, de bloque. Una vista panorámica al pueblito, pero no tenía luz, no tenía energía eléctrica. Y mi esposa se había llevado el microondas ahí en el carro, la plancha, la cafetera. Le digo: ¿de qué nos sirve tanta tecnología? Bueno, conseguimos ahí una estufita de 2 quemadores, porque llevábamos un quemador eléctrico. ¿Cómo planchábamos? Pues le corté el cordón a la plancha, la poníamos ahí en el quemador de la estufita y ya planchábamos, ¿verdad? Y ahí estaban. La pasamos muy bien. La ventaja de todo eso no es que no pagábamos luz. Vamos a verlo por el lado bueno. No pagábamos luz. Acá nos llegó el recibo de $481 hace 2 meses atrás. Dije: pues mejor le cortamos la luz a la casa.
Cabo que ya sabemos cómo averiguarnos, la verdad. No había luz. Los 6 meses o 5 meses que estuvimos ahí, sin luz, hermano. Pero ahí se comenzó una iglesia, una misión. Y de alguna manera mi hermano tenía un convertidor de esos para carro, ¿no? De 1000 watts. Y dijo, oye, mándamelo porque acá no hay de esto. Me lo mandó por mensajería y llegó, entonces lo que hacía era conectar, y casi todo el día andábamos fuera. Y llegamos en la tarde, ya cuando estaba oscureciendo, ponía el carro frente ahí porque tenía 2 salitas así, con unas puertas corredizas, bonitas. Lo ponía ahí, prendía el carro, le conectaba el convertidor, compré una extensión, lo ponía en un tomacorriente y ya había corriente en toda la casa. Compré focos de 75 watts y ahí estábamos alumbrados. Por lo menos en la noche. En lo que llegábamos, cenábamos, nos bañábamos, nos cambiábamos. Ahora sí, vamos a apagar las luces, como en los campamentos, ¿verdad? Todo el mundo a la cama. Creo que hay situaciones, hermanos, en nuestras vidas, en ciertos momentos en los cuales Dios nos permite a disfrutar y estar contentos con lo que tenemos. Después de ese tiempo, Dios dijo, no, pues mejor váyanse de ahí, no. Dios cambió nuestros planes y regresamos a nuestro estado. Y ahora decía, voy a tener que contratar, voy a tener que pagar luz, voy a tener que pagar agua. Ni agua pagábamos porque mi esposa iba a lavar en un manantial. Ahí en el pueblito no había lavanderías, había manantiales. Y ya el gobierno había canalizado el agua y ahí íbamos a lavar la ropa. Estaban las señoras lavando en el manantial y luego llegaban los caballos para beber agua ahí del... Alguien dirá, ¿qué sucio? No, pero los que vienen de campo, hermanos, saben a lo que me refiero. Llegaban los pavorreales a tomar agua ahí en el manantial mientras las señoras lavaban la ropa. Llegaban los changuitos, bueno, no había changuitos, ¿verdad? Pero llegaban muchos animalitos. Y uno podía disfrutar lo que Dios nos... Mira, hermano, y Pablo decía, he aprendido a contentarme y Dios es el que me ha fortalecido, me ha dado la fuerza para poderlo vivir, para poderlo disfrutar y para estar contento. Finalmente, dijo Pablo, esta leve tribulación momentánea produce en mí un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo decía, todo esto que vivimos aquí es temporal, es momentáneo. Pero Pablo había aprendido a tener no solamente gozo en el Señor en diferentes situaciones, sino que también contentamiento, fortaleza. Y termino, hermanos, versículo 19, dice Pablo, el versículo 19 de Filipenses 4, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Gracias a Dios he aprendido a tener escasez, dijo Pablo, pero luego vienen tiempos mejores. Hay abundancia. Y luego hay abundancia para que Dios nos da abundancia para poder tener y disfrutar y prepararnos, porque puede ser que más adelante haya escasez. Y ya Dios nos capacita, hermanos, para cualquier etapa de nuestra propia vida. No siempre se va a poder traer un iPhone, hermano, muchachos. A veces te vas a tener que hacer un telefonito de vaso desechable con un hilo. Por usar una analogía, ¿verdad? No siempre, querido hermano, se puede tener un carro del año de agencia, de dealer. No siempre se pueden tener muchas cosas materiales que nos hacen entrar en un estado de confort. Dios permite muchas veces que salgamos de esa zona de comodidad. Dice Dios, para que aprendas. Aprende a confiar más en mí. Pablo decía, yo he confiado en el Señor. Dios me ha dado la fuerza, todo lo puedo en Cristo, el cual me da la fuerza para poderlo hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y luego Pablo dijo también, mi Dios pues suplirá. Por eso yo he aprendido a estar contento, a estar gozoso en el Señor, porque Dios es el que me suple. Mi Dios pues suplirá todo. Pero esto se lo está diciendo Pablo a la iglesia de los filipenses. Porque ellos son los que habían desembolsado para la manutención de Pablo. Pablo, si quieres comerte unos taquitos de suadero, ahí te va una ofrendita. Pablo, si necesitas comprarte un par de sandalias más, ahí te va una ofrendita. Hermano Pablo, dijo Epafrodito, aquí te mandan este morralito, esta valija, aquí hay alguna verdura, aquí hay alguna fruta, aquí, ¿verdad? Traía unas gallinas, pero me las comí en el camino porque esto fue largo. Pero en esta otra valija, aquí hay monedas. Aquí hay dracmas, aquí hay blancas.
aquí en que los hermanos recogieron en estas semanas, en estos meses, porque sabemos que tú también comes. Porque sabemos que tienes necesidad. Porque sabemos que tú predicas el Evangelio. Y el que predica el Evangelio debe vivir del Evangelio. Así que aquí está, hermano Pablo. No te entristezcas. No, no estoy triste, hermano. Estoy llorando y mis lágrimas son de gratitud, dijo Pablo. Porque al fin han revivido su cuidado de mí. Debemos tener confianza en Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nuestra confianza está en el Señor, hermano, no en las personas. Salud. Amén. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Tenemos que aprender a confiar en Él. La Biblia dice, mi Dios pues suplirá todo. En Hebreos 13:15 Dios dijo, no te dejaré ni te desampararé. El salmista dijo en el Salmo 37:25, joven fui y he envejecido y no he visto en ni uno de mis días a justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. El Salmo 23:1 comienza diciendo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Segunda a los Corintios 9:8 dice, y poderoso es Dios para hacer en nosotros todo lo que Dios quiere hacer. Usted dirá, pues yo tengo un buen trabajo, por lo menos si no es un buen trabajo, yo tengo pues ingresos fijos. Ahí está, no me falla, no, gracias a Dios no me falló el trabajo. Y ahí voy, aprenda a dar. ¿Sabe que Dios nos ha dado el dinero no para hacernos ricos, no para amontonar riquezas? ¿Se acuerda de aquel hombre de la historia que Jesús narró? Un hombre que tenía una granja, era un comerciante. Tenía su propio negocio, su propia empresa, su propia compañía. Y dijo, este año me fue muy bien, tengo mucho grano aquí, ¿qué voy a hacer? Dijo, voy con el dermatólogo. No, bueno, no ese tipo de grano, ¿verdad? Tengo mucho grano aquí. ¿Qué voy a hacer? Ya sé, dijo. Voy a tumbar este granero que tengo y voy a construir uno más grande. Dijo el Señor, necio, no sabes, te vas a morir. Y lo que estás haciendo aquí, ¿para quién va a ser? No quieras acumular riqueza, estaba diciendo el Señor Jesucristo. Mejor más bien da. Para que puedas tener. Ya tu granero vendrá como añadidura. Pero aprende a dar. Hay necesidad. Mira, hermano, hay necesidades en todos lugares, hay necesidad. ¿Verdad que sí? Necesidades de todo tipo. Cristo dijo, los pobres siempre los van a tener entre ustedes. Cuando la Biblia habla de pobre, habla de gente que tiene menos que uno. Así que usted dice, bueno, ¿a quién puedo ayudar? Pues pregunte nada más o dése cuenta quién tiene menos que usted. Y es una persona que usted puede ayudar. O a quien Dios ponga en su corazón. Hoy en día hay misioneros, hay pastores, hay esposas de pastores, hay hijos de pastores que se han quedado sin el esposo o sin el padre. Hay misioneros, como mencionaba el pastor, que pues están en gran necesidad. Gran necesidad. Es por todos nosotros sabido que en este país sí hay necesidad, pero no tanta como en nuestros países de origen. México, Centroamérica. Usted sabe, en México, por ejemplo, está el dólar a 20, 21 pesos. Te mandamos $10, ya son 210 pesos. Y alcanza para un galón de leche y a lo mejor hasta un poco de carne y un kilo de tortillas. Nosotros comemos aquí, hermano, y tiramos mucha comida. Tiramos mucha comida. Es que el niño nomás le mordió una vez al pollo y ya lo tiramos a la basura. Pero no nos acordamos, hermano, que hay gente que va a la basura y busca comida. Y usted y yo podemos estar desperdiciando mucho que en otros lugares le están pidiendo al Señor, aunque sea un pollo podrido que esté en el bote de basura o en los contenedores. Tenemos que aprender a ser racionados y tenemos que aprender a ser realistas. Tenemos que aprender a disfrutar lo que tenemos, pero también a compartir lo que Dios nos ha dado. No seamos tan derrochadores en lo material. Y hay que pensar, usted dirá, bueno, en vez de comprar esto que realmente no es una necesidad básica ahorita, yo me puedo aguantar.
Yo me puedo aguantar un par de meses aquí con estos lentes que están un poquito rayaditos y mejor estos $30, $50 o $100 que puedo gastar, pues se los voy a dar a un misionero que tenga necesidad, a la esposa de un pastor que falleció, a esa familia que perdió a su papá o a su esposo. Lo podemos hacer, porque Dios nos ha dado, hermanos. ¿Sí o no? ¿No nos va mejor aquí en este país que donde venimos? Sin menospreciar y hacer menos nuestro país de origen. Claro que sí. Acuérdese, hermanos, de los misioneros, acuérdese de los predicadores, acuérdese de aquella gente, su propia familia, nuestros propios parientes. Pablo decía, he aprendido a contentarme en cualquier situación. Pablo sabía que había otros que tenían necesidad. Pero si usted da, usted apoya, usted dice, ¿a quién puedo ayudar con este $1, con este $2, con estos 10? Dice Pablo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. En vez de traer unos tenis de $300, $400, vaya a la Goodwill. ¿Sí o no? Este traje me lo regalaron, gracias a Dios por la persona que me lo regaló. Estos zapatos me lo regalaron. Esta corbata me la regaló un hermano hace algunos años. El carro que tengo me lo regalaron. Ya no he tenido que gastar en ello. En otros años un hermano dijo, pastor, se te desvieló tu carro, te voy a arreglar el mío. Pero déjame, dame la llave. Dice, voy a llenarle el tanque de gasolina, dijo. Le digo, no, hermano, déjemelo así. Bueno, si lo va a poner, póngale de la más cara, por favor. Le digo, porque de la buena. Claro que no le dije eso, ¿verdad? Dios da, hermano. ¿Recibiste de gracia? Pues da de gracia. Da de gracia. Si hay necesidad en otros, si usted y yo podemos ser un medio por el cual Dios puede bendecir a otros y suplir, gloria al Señor, hágalo, hagámoslo. El hermano Epafrodito iba contento, emocionado, seguramente ilusionado, porque traía unas valijas de bendición de parte de los hermanos de la iglesia de Filipos para el hermano Pablo, tocando de puerta en puerta. No saben dónde está el predicador, no saben dónde está el hermano Pablo, no está. Y llegó con él y dijo, hermano Pablo, mira lo que traigo. Olor fragante, sacrificio acepto a Jehová. Bendito de Dios, dijo Pablo. Déjame darle gracias a Dios porque la iglesia va a recibir bendición superabundante por haber hecho esto, dijo Pablo. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser instrumentos de bendición para otros. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la enseñanza de hoy, gracias por hablarnos, enseñarnos, darnos pasajes como estos para nuestro bien.